Así es, Padre Celestial, nos damos cuenta de lo majestuoso, maravilloso y hermoso eres con nosotros, Dios. El día de hoy, Señor, queremos reconocer tu presencia, reconocer tu amor, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a tu gloria y majestad, Dios. Gracias por permitirnos acercarnos a lo que tú eres, Señor. Gracias, amado Rey, por un día como hoy. Gracias porque podemos reconocer tu presencia y tu gran amor hacia nosotros, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que los invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hechos. Estaremos leyendo en el capítulo 8, versículo 1 al 25. Hechos 8,
del 1 al 25. Y bueno, a través de esta palabra, de forma de introducción, quiero hablarles de la transformación y la actualización que aún nosotros como cristianos debemos tener constantemente, ¿no? Esa conversión, actualización y transformación que tiene que haber en nuestras vidas. Y para comenzar, quiero que tomemos como ejemplo la misma tecnología. Eh, Actualmente estamos viviendo en una época, en un tiempo donde hay muchos avances tecnológicos, científicos y en muchas áreas, donde se ha avanzado lo que no hemos avanzado en muchos años. En cortos años hemos avanzado demasiado y esos cambios, esas actualizaciones nos han llevado, forzado a que tenemos que también actualizarnos, ¿no? Tenemos que transformarnos y adaptarnos a todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy tangible en el cual podemos ver ese avance es en los teléfonos, ¿no? Los teléfonos antes eran únicamente o fueron creados para la comunicación, ¿no? Para recibir y realizar llamadas, ¿no? Siempre estaban conectados al inicio con cable, estaban ahí puestos, ¿no? De hecho, nos llegó a pasar tal vez a algunos cuando había teléfono e internet, que cuando alguien estaba utilizando el internet y llegaba una llamada, se cortaba inmediatamente, ¿no? O sea, dejaba de funcionar uno o funcionaba el otro. Entonces, el teléfono fue creado para realizar y recibir llamadas telefónicas, ¿no? Para comunicarnos. Con el tiempo fue avanzando, ya se convirtieron más portátiles eh, y seguían cumpliendo la misma función, pero con el tiempo se le fueron agregando o actualizando para que cumplieran más funciones, ¿no? Entonces después ya fueron los mensajes, que uno pudiera enviar y recibir mensajes. Ya después se le agregó todo esto de correos, una extra calculadora, por ahí a los que jugamos la culebrita, ¿no? Un juego pequeñito. Entonces se fue creciendo, ¿no? Hasta ahora en nuestros tiempos que han crecido y fue creciendo la pantalla, ¿no? Se le fueron quitando botones, ya en esta época ni botones tienen, apenas para encenderlo y algunos ni eso. Eh, Se les fueron agregando aplicaciones, ¿no? Entonces Facebook, WhatsApp, todas las que manejamos hoy en día para realizar fotos, la cámara fue actualizándose poco a poco. Entonces todo fue cubriendo mayor necesidad, Señor, y esa mayor necesidad que teníamos, ¿no? Y fue avanzando y actualizándose. En el día de hoy hay millones de aplicaciones a las cuales podemos acceder y con las cuales podemos realizar diferentes funciones, ¿no? De hecho, nada más el hecho de la cámara, que fue creciendo, ¿no? Hasta el día de hoy, ya que se pueden realizar estos videos como el que estamos viendo y también de hecho producciones como películas completas, ¿no? Entonces todo fue avanzando, ¿no? La conectividad también, ¿no? Antes para enviar un archivo era por infrarrojo, ¿no? Entonces tocaba conectar y pegar ahí los celulares para que se enviara la información, después el Bluetooth, ahora ya tecnologías como 3G, 4G, 5G que estamos experimentando, ya velocidades mucho más amplias, las memorias también crecieron, todo fue creciendo, ¿no? Y actualizándose. Y esto nos lleva a tratar el tema aún del día de hoy, ¿no? Nuestra conversión, la conversión que nosotros tenemos como cristianos, también tiene que avanzar. No nos podemos quedar estáticos. ¿Qué pasa si un celular de los que hace algunas épocas utilizábamos lo volvemos a funcionar? Tal vez se queda limitado, ¿no? O no goza de los favores de los que tenemos actualmente. Entonces, por eso es necesario actualizarnos, porque si no, nos vamos a quedar en el tiempo, ¿no? Estáticos. Y como cristianos también tenemos que
actualizarnos, ¿no?, en este proceso de conversión. A continuación estaré leyendo en Hechos 8, del versículo 1 al 25. Quiero que allá en sus Biblias me acompañen. Y dice así: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta los más grandes, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros a mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, vamos a ver y vamos a tocar en este día 4 puntos que nos hablan de esa actualización, de esa conversión que Dios quiere para la vida de todo creyente, ¿no? Y vamos a leer nuevamente el versículo 4 al 8, dice así: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque
De muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y el primer punto que vamos a tocar es oyendo y viendo las señales. Oyendo y viendo las señales. Todo cristiano, eh, en este proceso de conversión, hemos oído, o sea, nos han compartido de Cristo, hemos visto las señales aún en nuestra propia vida de lo que Cristo puede hacer o en la vida de otros. Hemos visto estos grandes milagros, ¿no?, que han pasado aún en nosotros. Pero cuando hablamos de señales, de ver las señales, y quiero colocar este ejemplo, cuando una persona ve y ha escuchado lo que son las señales de tránsito, no le es suficiente ver y escuchar lo que son las señales de tránsito, si no las obedece, si no vive en ellas, ¿no? Y las señales de tránsito están hechas para salvaguardar la vida tanto de los peatones como de los que tienen carro y los que manejan algún vehículo, ¿no? Entonces, pero si nosotros no vivimos o no obedecemos estas señales, no son suficientes, ¿no?, para salvaguardar nuestra vida. Y sin duda, lo mismo pasa en la vida cristiana. No es suficiente que Dios haga una obra en nosotros, que escuchemos lo que podemos haber oído de Dios, si nuestra vida no es transformada totalmente, ¿no? Si nuestra vida no es guiado por eso que Dios está haciendo. Muchos en la Biblia vieron las señales que hizo el Señor Jesús, ¿no? Muchos vieron, muchos lo escucharon, pero sus vidas tal vez seguían siendo las mismas, ¿no? O sea que solo viendo y solo escuchando, tal vez congregándonos solamente, no va a ser suficiente, ¿no? No es suficiente en este proceso de conversión. ¿Vamos a ver señales y milagros de parte de Dios? Sí, ¿las hemos visto? Sí, pero no es suficiente en un proceso de conversión. No nos podemos quedar con ese primer celular o teléfono que fue creado, ¿no?, sino necesitamos ser actualizados. Que nuestra vida no se quede en solo la experiencia, sino que sea algo vivido. ¿Qué pasa en este primer momento? Muchos son sanados, muchos reciben la palabra de Dios, reciben el Evangelio, y hay mucho gozo en la ciudad. No quiero decir que esto no sea de Dios, no, supuestamente, por supuesto es de Dios, pero la vida cristiana no es solo eso, ¿no?, sino que tenemos que dar un paso extra. Entonces, ver y escuchar no es suficiente. Muchos de los que escucharon al Señor Jesús, no estaban cuando tal vez cuando él vino nuevamente, o Él estaba en la cruz, ¿no? No estaban allí acompañándolo. Muchos tal vez se devolvieron a sus malos hábitos y caminos, ¿no? Entonces, que nuestra vida no solo se fundamente en lo que Dios ha hecho, ¿no?, en nuestra vida, sino que avancemos en el siguiente paso. ¿Y cuál sería ese siguiente paso, no? Versículo 9 dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Si nos basamos solo en lo que vemos y en lo que escuchamos, hay personas que nos pueden engañar diciendo que eso viene de parte de Dios. Como lo que pasó con Simón, ¿no?, con este mago, Simón el mago, que engañaba a las personas diciendo que ese era el poder de Dios, ¿no? Entonces,
podemos ser engañados por lo que vemos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de hecho a mí me suele pasar mucho cuando voy caminando en la calle o en centros comerciales, que uno mira joyas que hasta parecen de plástico, pero tienen ese brillo singular que parece oro, ¿no? De hecho, pues lo llaman oro golfi, ¿no? O sea, que es oro, pero no es oro. Eh, pero es muy parecido. Tal vez si a mí me colocaran a escoger entre una y otra, no habría ninguna diferencia solo viéndola, ¿no? Por eso es necesario que aprendamos a discernir entre las cosas que vemos, entre las cosas que escuchamos, porque podemos ser engañados en medio de nuestro caminar con Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos todos porque sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Podemos pasar años engañados de que podemos conocer a Dios o de que lo que nos dicen que es Dios lo sea. Y acá quiero tocar algo muy, muy importante y es que eh, en el hombre hay engaño, en la vida del hombre hay engaño y muchas veces eh, porque hemos sido engañados por algún hombre que dice hablar de Dios, le echamos la culpa a Dios. Porque hay hombres que actúan y hacen maldades aún dentro de la iglesia y en medio de nosotros. Le echamos la culpa a Dios. O decimos, yo ya no creo en Dios, porque es que si esta persona hizo esto o lo otro, entonces, pues, ¿cómo voy a creer en Dios? Y acá eso no es culpa de Dios. Habrán personas y habrán muchas, de hecho la palabra nombra que hay muchos que serán pasar en su nombre, ¿no? Pero que Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar por nosotros. Y puede ser que durante muchos años aún personas que dicen ser cristianas no actúen como cristianas. De hecho, ese es un gran problema que tenemos aún en la iglesia cristiana, que hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero actúan totalmente opuesto a ello. Y muchas veces esa es una excusa para decir, yo no creo en Dios, porque es que si ser cristiano es ser lo que esta persona hace, pues yo no creo en Dios. Una cosa es lo que los hombres hacen. De hecho, la misma palabra también lo dice, ¿no? Cuidado o maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? ¿Cómo podemos colocar la confianza en el hombre sabiendo que puede hacer tanta maldad, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, porque en medio de la comunidad de la vida, ¿no? Entonces, que podamos en medio de nosotros también reconocer lo que es verdaderamente Dios y no echarle la culpa a Dios por lo que los hombres hacen, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente. Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, ¿no? Entonces, aún el mismo Simón reconoció el hecho de ser bautizado, ¿no? Del arrepentimiento de los pecados. Y este es la primera actualización que se tiene que hacer en la vida de un cristiano y de un creyente, tiene que ser bautizado. Que no se nos olvide ese principio, que la Biblia nos muestra muy claramente. Si nosotros no hemos sido bautizados es porque no reconocemos y damos testimonio público de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y eso nos lleva un paso más a esa actualización que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cómo no reconocerlo? Nada más quiero que pensemos cómo sería nuestra vida si Dios no hubiera entrado a ella. ¿Cómo sería nuestra vida si no hubiera iglesia donde podernos congregar, ¿no? O aún a través de este medio. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Será que la iglesia no nos ha ayudado a crecer? Estoy completamente seguro de que nuestra respuesta es sí nos ha ayudado a crecer.
nos ha ayudado a alejarnos de malas costumbres que teníamos. Nos ha ayudado a ver y reconocer el amor de Dios en nosotros. Yo sé que son muchos los beneficios de congregarnos y por supuesto de tener a Dios en nuestra vida, ¿no? Y eso es algo que tenemos aún que valorar, ¿no? Que valorar el hecho que podamos reunirnos como hermanos, de poder habitar juntos, de poder exaltar a nuestro Dios, ¿no? Entonces, esa es una invitación que quiero que hagamos el día de hoy. Valorar el hecho de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos congregado en la iglesia? Y sin duda, la respuesta es hubiéramos cometido aún más errores, ¿no? En nuestra vida. Tal vez estaríamos quién sabe dónde o haciendo qué. Aún yo creo que muchos en su testimonio también reconocerán que aún si no hubieran encontrado la iglesia, si hubieran encontrado a Dios, la congregación, muchos se habían pensado, habían perdido aún la vida, ¿no? Porque estaban agobiados de lo que estaban viviendo, pero solo Dios nos hace verdaderamente libres. Y el bautismo nos hace reconocer nuestras debilidades, que no somos perfectos, pero que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha hecho libres, de que podemos caminar diferente, de que podemos hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, la primera actualización es el bautismo, ¿no? Los animo a que aquellos que no lo han hecho o que no saben qué es o por qué se tienen que hacer, que aún como iglesia podamos dirigirnos a nuestro pastor para poder hacerlo, que es ese paso, ¿no? A lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y cómo no dar testimonio de lo que Él hace en nosotros. Entonces, no nos engañemos, no nos engañemos ni nos dejemos engañar por el hombre, por lo que Él puede hacer, sino vengamos a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, siendo bautizados, ese es el primer paso. Pero ese primer paso está acompañado de otros, ¿no? Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Siendo bautizados, el primer bautismo es del agua, o de agua de arrepentimiento. El segundo es siendo bautizados por el Espíritu Santo. Y acá quiero ahondar en que, si bien nosotros hemos sido bautizados, en el agua nos hemos dado testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hemos dejado nuestra mala forma de vivir y nos hemos convertido a Dios. Es necesario que nosotros haya un bautismo en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué es necesario? Es necesario que anhelemos ese bautismo. Es necesario que nosotros vivamos conforme a lo que Dios quiere, ¿no? Y el Espíritu Santo nos ayuda a todo ello. Y un ejemplo, conocemos el ejemplo de Pedro. Después de que es bautizado en el Espíritu Santo, lo que él hace eh, es totalmente la voluntad de Dios. Cuando no se está bautizado en el Espíritu Santo, es muy fácil que seamos guiados por nuestros deseos. ¿Y hasta qué punto? Dirían ustedes. Hasta el punto, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando no se está con el Espíritu Santo, es muy fácil actuar en nuestros deseos. Es muy fácil ser gobernados por el dinero, ser gobernados porque pensamos que Dios puede hacer o va a hacer lo que yo le pida. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no tiene dominio propio. Una persona que no está llena ni ha sido bautizada al Espíritu Santo, muy fácil es gobernada por sus deseos. Muy fácil es que su oración sea, Dios, haz esto y esto y lo otro por mí. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo pide que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Eso hace una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Una persona que no es llena o tiene el Espíritu de Dios llega a ser violenta como lo fue Pedro, llega a golpear, llega a exaltarse, ¿no? Pensando que así puede gobernar y hacer todas las cosas. Una persona llena del Espíritu Santo, a pesar de ser golpeada y aprisionada, eh, sigue pidiendo por aquellos que lo capturaron, ¿no? Eso hace una persona llena del Espíritu Santo. Entonces pidamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Pidamos que nuestra vida sea llena del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a venir a nosotros cuando le busquemos. Hay muchos testimonios de cómo viene el Espíritu de Dios, ¿no? Así como lo muestra la palabra, vino sobre los apóstoles cuando ellos lo estaban buscando, ¿no? Cuando ellos estaban esperando lo que el Señor les dijo que esperaran. Muchas veces va a llegar en medio de la iglesia, sí. Otros van a tener ese encuentro en medio de la intimidad con Dios, en medio de sus hogares, en medio de ir caminando en la casa, en medio de nuestro diario vivir. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hemos pedido o anhelado? Ese es el punto. El punto es que nosotros lo pidamos. El punto es que nosotros lo esperemos. El punto es que nosotros queramos tener una relación con Él. Y el Espíritu de Dios va a venir a nosotros. Pero aún en nosotros tiene que haber un corazón recto delante de Él. ¿Cómo va a venir el Espíritu de Dios cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios? Acá la palabra lo muestra. Una persona que no tenía el corazón recto delante de Dios quería comprarlo. Entonces que nosotros revisemos nuestro corazón para buscar si está lo recto y que Él sea quien nos guíe a esa rectitud. Entonces pidamos del Espíritu de Dios. Un cristiano tiene que ser lleno de Dios constantemente. Y constantemente, así como lo muestra la palabra. La palabra dice que llegó el Espíritu Santo a los apóstoles. Capítulos más adelante dice que nuevamente llegó a los apóstoles. Capítulos más adelante nuevamente tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. Esta es una constante dependencia que tenemos que tener de Él. Entonces no nos olvidemos que el Espíritu de Dios tiene que ser parte de nuestras vidas. Tiene que ser parte de lo que somos. Entonces, recapitulemos. Primero, tenemos que oír y ver. Ese es el primer paso, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Porque tenemos que dar el paso del bautismo. Tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no nos podemos quedar así. Este es un paso excelente. Somos libres, reconocemos a Dios. Qué bueno poder hacerlo, ¿no? Igual que el primero, ¿no? Podemos ver, podemos oír lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Entonces tenemos que ser bautizados. Excelente paso, ser bautizados.
reconocer lo que Dios hace en nosotros, es ser libres, ¿no? Dejar esa forma de vivir y volver a lo que Dios quiere, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo para que Él actúe en nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada, ¿no? Y acá quiero colocar un ejemplo antes de pasar al último paso. La vida de Saúl, ¿no? Un hombre que fue colocado, que se le mostró señal, ¿no? Que fue llevado por Dios. Era un hombre que viéndolo y oyéndolo, Dios le dio autoridad, ¿no? Un hombre grandote, no había nadie más alto que él. Él fue guiado, fue ungido por Dios, fue puesto por él. Él habló en lenguas. Él profetizó. La palabra dice que él profetizó junto con los profetas. O sea, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero, o sea, él pasó por esto, ¿no? Él vio y oyó las señales. Él fue bautizado. Él fue lleno del Espíritu de Dios. Él profetizaba. Él hacía muchas cosas. Pero al final su corazón se desvió. Hizo lo incorrecto delante de Dios. Por eso llega a este último punto, que es arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué le dijo Pedro a Simón el mago? Arrepiéntete, pues después de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, eh, arrepintámonos, dejemos nuestra mala manera de vivir. Lastimosamente Saúl, cuando hizo lo incorrecto delante de Dios, Dios lo quitó del trono, ¿no? Él fue quitado como rey delante de Dios, del Dios vivo. Y él empezó a levantar a David, ¿no? Pero que en nuestras vidas siempre haya arrepentimiento. Aunque hayamos visto las señales, aunque hayamos oído a Dios, que hayamos sido bautizados, aunque estemos llenos del Espíritu de Dios, que en nuestra vida haya arrepentimiento en todo momento, como hombres y como mujeres, como siervos de Dios, podemos equivocarnos. Sin importar la posición, estamos vulnerables a equivocarnos, ¿no? Es fácil cometer errores, fácil que nuestro corazón se desvíe. Pero sin importar el proceso donde estemos y donde Dios nos ha llevado, que nosotros podamos reconocer nuestras faltas, que podamos reconocer que verdaderamente necesitamos de Dios. No sé en qué posición estás tú hoy, si solo has visto las señales y has oído, o si ya has dado el paso y ya te bautizaste, o si ya has pedido a Dios y el Espíritu de Dios ha llegado a tu vida, pero tal vez en el camino se nos ha desviado el corazón. En cualquiera de estos tres puntos se nos pudo haber desviado el corazón o la mirada delante de Dios. Así que sigamos el consejo de Pedro y arrepintámonos. Esto le pasa tanto a personas eh, recién llegadas a Cristo, como a personas ya que llevan años en Cristo, ¿no? Personas que aún Dios ha usado. Puede ser que nuestro corazón se haya desviado. Puede ser que nuestro corazón esté apartado de Él,
que no podemos ver o caminar claramente. Y lo triste de un corazón que se aparta de Dios, que se desvía de lo que Dios quiere, dice Pedro a Simón el mago, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura. ¿Cuántas veces, tristemente, aún en mi vida he podido ver que aunque llevemos años como cristianos y digamos vivir como cristianos, vivimos amargados, vivimos tristes, decimos ser cristianos, pero en nosotros, ¿por qué tiene que haber amargura? Eh, ¿Por qué juzgamos tanto? ¿Por qué tratamos? ¿Por qué nuestras relaciones no son sinceras? ¿Por qué siempre hay engaño en nuestros labios? ¿Por qué nos pasa eso? Es necesario arrepentirnos el día de hoy y que dejemos atrás esa amargura, esa prisión de maldad en la que podemos estar porque nuestro corazón se ha desviado de Dios. Entonces, amada iglesia, quiero invitarlas a que oren allí conmigo. Pongamos esta palabra que Dios nos ha hablado por obra, podamos arrepentirnos y poder ser llenos de Él, ¿no? Poder ser actualizados, poder ser instrumentos gratos para su presencia. Así que oremos allí donde estamos. Padre Celestial, el día de hoy oramos delante de ti, Dios, para que seas tú actuando en nuestras vidas, Señor. Nos has creado, Dios, pero nuestro corazón o nuestra naturaleza nos ha apartado de ti. Muchas hemos querido crecer, Dios, pero muchas veces nos sentimos estancados en el tiempo, Dios, sabiendo que no podemos avanzar. Pero hoy nos muestras tú la salida, Señor. Arrepiéntete. Queremos cosas nuevas de ti. Arrepintámonos, amado hermano. Busquemos delante de Dios nuestros pecados, nuestra maldad, nuestro corazón desviado delante de Él para que Él sea corrigiéndonos. Busquemos de Dios, Señor, y dejemos que Él haga su obra en nosotros. Un proceso de conversión constante y donde siempre tiene que estar el arrepentimiento. Gracias, Señor, porque nos das salida, gracias. Porque aún a Simón el mago, aún con ese corazón desviado, Señor, lleno de sus deseos, con ganas, con avaricia, con ganas de poder, de saber que puede controlarte, Dios. Aún Él recibió esa noticia que podía arrepentirse, que podía cambiar, que podía salir de eso, Dios. Aún a nosotros, ayúdanos a salir de la condición que estamos para que podamos ver tu gloria, Dios. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que esta palabra dé fruto al 100%. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.